Gracias. Bien, no, gracias, me olvido, me quedo un poco embroncado de que me cortó el Zoom y cuando vuelvo quiero engancharme rápido, digamos, me enfoco a empezar de nuevo Se aceleró. para no perder la inspiración, que me es poca, y me olvido. Bien, entonces Bueno, lo que disculpe decía la es, interrupción. no, por favor, es válida. Entonces lo que decía es, la calidad total es un enfoque que lo que viene a decir tiene que ser la voluntad de toda la organización ir en búsqueda de mejorar todo lo que la organización es. ¿Por qué? Porque una organización lo es todo. Es tecnología, son procesos productivos, son patentes, son las personas, son las relaciones de las personas, son las relaciones de las personas con el ambiente, son los vínculos con los proveedores, la materia prima que nos brindan los proveedores, los clientes. Es decir, lo es todo. ¿Sí? Y la organización debería enfocarse o debería estar pensando en que todo es posible de mejorar. ¿Sí? Eso es a lo que apunta el enfoque de la calidad total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es sencillo, no es fácil, y también entender que es un proceso. La organización no debería decir, bueno, che, ¿hoy qué hacemos? Oye, mirá, ¿qué te parece si agarramos el enfoque de calidad total y nos proponemos empezar a mejorar todo? Bueno, ok, dale, ¿en cuánto tiempo? Y en un año. En un año tenemos que mejorar todo. Y luego después nos olvidamos y tendría que ser parte del ADN, debería ser parte de la cultura organizacional, tener la vocación de decir, vamos por mejorar de manera continua. Esto es como decir, bueno, che, ¿qué hacemos? Voy a cortar el pasto, dale, cortar el pasto. ¿Hace cuánto que no contá? Ahí, mirá, la última vez que llovió en febrero del año pasado. Pero macho, va a tener que cortar con un helicóptero el pasto, ¿se entiende? Es decir, la idea es mantener el espíritu y que debiera ser la voluntad de una organización ir en búsqueda de la calidad total, para que ese espíritu se impregne en la cultura de una organización, sea parte del valor de una organización y que todos se encolumnen, ¿no? y empoderen a ese valor para que sea parte de la cotidianidad de una organización. Caso contrario, es muy factible que den una cuestión de eslogan que genere algún tipo de entusiasmo en el principio y luego volvamos a hacer lo que somos todos los días en una organización, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se encuentran un poquito identificados en esto? ¿Les suena? ¿Mm? Bien. No es fácil, no es difícil, tiene que ser parte de nuevo de un trabajo de todos los días, ¿sí? Es como cómo se van haciendo, creo yo, las organizaciones, día a día, ¿eh? Como parte de un proceso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos viene a decir este enfoque? Bien, este enfoque nos viene a decir que hay nuevas lógicas, nuevas tendencias en las organizaciones. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? Un poquito de las que hablamos en las organizaciones. Cadenas de mando mucho más cortas, ¿no? Bueno, ¿cómo pretendemos dar ante contextos de incertidumbre y de cambio, donde pareciera ser que la incertidumbre es el día a día, el diario nuestro de cada lunes, ¿no? Bueno, muchas quizás, o la respuesta a esa incertidumbre es acortar las cadenas de mando, otorgar facultades a aquellos que deciden y empoderarlos y darles autoridad desde lo formal, ¿no? Caso contrario, sí, reconozco que vamos a vivir un contexto de volatilidades y de incertidumbres, pero si no permito que personas tomen decisiones y descentralizo y demás, es muy posible que me queden estructuras muy formales, muy piramidales y en consecuencia no logre dar respuesta a contextos volátiles y de incertidumbre, ¿no? Si hablo de cadenas de mando más cortas, debiera estar hablando también de menores unidades de mando, es decir, menores ladrillitos jerárquicos dentro de la estructura de una organización, dar amplitud a los controles, ¿sí? Mayor participación, empoderar a los equipos de trabajo, no grupos, equipos, el que se conoce como empowerment, ya lo habíamos hablado, ¿no? Pensar en generar mayor trabajos
o lo que se conoce asesoramiento por staff, consultorías, ¿no? Énfasis en los equipos de trabajo, pensar en organizaciones como si fuesen unidades de negocios independientes, es decir, pensar en organizaciones, no me sale la palabra, en organizaciones cuasi formales, otorgándole poder de decisión para que logren un cometido en específico, analizar fusiones, escisiones, absorciones, soluciones a elementos de crisis, etc. ¿Sí? ¿Qué más? Pensar en lo que es la gestión del conocimiento y el capital intelectual. Yo creo que, a ver, un poquito hemos esbozado la idea y hemos conversado en la idea que tiene en una organización el aspecto de el capital intelectual. ¿A qué se refiere con el capital intelectual? Existe, y esto es en términos generales, ¿no? en el común denominador, la idea de que capital se tiene que limitar al aspecto material, ¿sí? Al aspecto monetario, al aspecto de infraestructura, al aspecto de maquinaria productiva. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Esa es parte de la creencia que tenemos muchos. Ahora, este no es un concepto nuevo, pero no es un concepto nuevo para la administración, pero que siempre que está la oportunidad se fortalece. Sí lo será posiblemente en esta materia, y bienvenido ello sea, el concepto de capital intelectual. ¿A qué va el concepto de capital intelectual? Al hecho de que a todo ese capital productivo, monetario, físico, que se le suele dar, o que se le solía dar preponderancia durante mucho tiempo, también se le agrega un nuevo elemento de valor, un nuevo, llamémosle, bien no monetario, no físico, pero con capacidades de generar valor y de manera ilimitada, ¿sí? De manera, o como si fuese un recurso inagotable, ¿bien? Que es el conocimiento, que también le podemos dar el estatus de productivo, porque el conocimiento no es ni más ni menos que una fuente de ¿qué? De saberes orientada a, de alguna manera, facilitar y mejorar la calidad de vida de los seres humanos, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no pensar que ese conocimiento, ese saber, también es un bien, es un capital, y es un capital productivo, que está bien, no lo vemos, no lo podemos tocar, no es monetario, no lo podemos poner en una caja fuerte, en una cuenta bancaria, pero que en muchas ocasiones, en muchas, no en todas, se le da una apreciación pecuniaria, es decir, se le da un valor, una cotización económica, y muchas veces no, pero que es muy bien ponderado por muchas organizaciones. Por ejemplo, una marca, una patente, la manera de un proceso productivo. Por ejemplo, si yo les dijese, ¿alguien conoce la fórmula para hacer Coca-Cola en su casa? Más o menos tenemos, ¿no?, a Pepsi, tenemos a Manaos, pero la fórmula aparentemente la conocen muy poco. ¿Alguien tiene la fórmula para hacer Fernet Branca? ¿Está? Y eso yo les hago, eso seguramente en algún lado está. Capaz que si a uno tiene la dicha de conocer la fórmula, dice, no, me estás jodiendo, ¿es esto? ¿Posta? ¿No? Pero, bueno, es algo que muchos quisiéramos saber qué es, a que le damos hasta, inclusive le damos la atribución de cuestión mitológica, tiene una ponderación, tiene un valor, por algo, ¿no? Lo decimos, bueno, esto es único, ¿no? Y pareciera que nadie lo logró emular. Por lo tanto,
en algún lado está atesorado y también es un capital intelectual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Alguien de alguna manera se convirtió en el dueño de una fórmula, de un proceso productivo o de una marca registrada. No cualquiera puede usar, por ejemplo, la marca Coca-Cola. ¿Sí? Nadie puede usar una fórmula para hacer un producto X. ¿Tá? Entonces, eso es conocimiento, eso es saber. Y eso también es un capital. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que se conoce como capital intelectual. ¿Mm? Y es el que en especial llevamos muchas personas acá en la unidad sellada, dice mi viejo, ¿sí? En el disco rígido, y que nos pertenece, no es inalienable. A lo sumo lo podemos compartir, pero es propio, ¿sí? Y es lo que de alguna manera nos convierte en ¿qué? A ver si a alguien se le ocurre. En una palabrita. ¿En qué nos convierte el capital intelectual? En único. En único. Somos únicos, somos irrepetibles. Eso es correcto. Pero pensándolo en el término, llamémosle capitalista, ¿en qué nos convierte? Irreemplazable no creo porque somos todas las personas son reemplazables. En Si va la propietarios. parte capitalista. Nos convierte en propietarios. Ah, ¿Está? es. Nos convierte en propietarios. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿a qué vamos con esto? ¿O a qué trato de ir con esto? Es que muchas organizaciones ya entendieron que es importante tener una estructura, que es importante tener una maquinaria, que es importante tener fondos en una cuenta bancaria, pero también es importante cultivar, en especial en aquellos en los únicos que se puede cultivar, que son las personas, el capital intelectual. ¿Mm? Ustedes habrán escuchado mucho o escuchan que hay organizaciones que le dan importancia o inclusive hasta que tienen problemática de atraer o retener y compensar a los talentos. ¿Y quiénes creen que pueden llegar a ser esos talentos? ¿Una máquina, un robot o quién? A aquellos que ponen a funcionar el capital intelectual, aquellos que de alguna manera, haciendo uso de la materia gris, le pueden generar de manera, llamémosle inagotable, nuevas ideas y nuevos recursos a las organizaciones. ¿Sí? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en Apple, en Google o en cualquier empresa de la que se habla mucho hoy en día, de las tecnológicas en especial, no se pondera esta cuestión del capital intelectual? ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Sí. ¿Eh? Yo calculo que más que nada, porque es todo intelectual ahí. O sea, ¿Cómo son creen todos que derechos ustedes, un intelectuales. ejemplo que esto es algo que, por ejemplo, bueno, logró un obstinado como Elon Musk? ¿Saben quién es Elon Musk? Elon Musk es el dueño de Tesla, es la persona que está de alguna manera compitiendo en poner a una persona en Marte, ¿no? El tipo logró en que el cohete salga a la órbita, llega a la estación espacial y de alguna manera a ese cohete que puso a personas en una estación espacial vuelva y aterrice verticalmente en una plataforma marina, cosa que antes no se podía hacer, ¿sí? Eso se logra de alguna manera incentivando a que las personas piensen. Es un ejemplo, un ejemplo de los miles que hay, ¿está? Y creo que no se logra si no se incentiva a que las personas puedan lograrlo. Por lo tanto, creo que en parte las organizaciones, para responder a esos contextos a los que apunta un poco el capítulo de cambio, incertidumbre, situaciones emergentes, es pensando en que la organización tiene que incentivar a desarrollar el capital intelectual, a obtener fondos, a desarrollar capitales, estructuras, llamémosle productiva, maquinaria y demás, pero por sobre todas las cosas, a algo que la antecede y a algo que puede nutrir a esos bienes, que es el capital intelectual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo un poquito ahí con la idea? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Alguien? Dentro del libro hay, entonces, hay una de las notas que habla de eso, de la inversión en la persona. Porque
es el elemento, llamémosle el recurso y la chispa que todavía nos pertenece y que es propia del ser humano. No sabemos hasta cuándo, mucho está en debate de esto de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo o cuál será el momento, cuándo llegará el momento en donde las máquinas, ¿no? Es el gran debate, que nunca se podrá, que se podrá y demás. Yo trato de mantenerme abierto. Un poco de mi humanidad me dice, eso no va a pasar, quizás por el hecho de que, digamos, de esa cuestión egocéntrica que tengo como ser humano. Pero hay otra parte que me dice que creo yo que el ser humano va a lograr, o en algún momento va a llegar el hecho de que las máquinas piensen por sí mismas. Bueno, otra pregunta es qué pasará con el ser humano. Pero es más de Spielberg que de Administración 1 por ahora, ¿no? Es un contexto posible, ¿no? Veremos después cuán posible es, si es remoto, poco remoto y demás. ¿Estamos de acuerdo? No nos vayamos demasiado, pero creo que el ser humano está en búsqueda de eso. Está en búsqueda de eso. Bien. ¿Y qué otra cuestión más que nos plantea la bibliografía? Por ejemplo, organizaciones del aprendizaje. ¿A qué va con esto? Más un poquito a orientado de lo que estamos hablando, ni más ni menos, ¿no? El hecho de que siempre la organización debería estar pensando en que lo que hoy conoce, lo que hoy hace, posiblemente mañana ya no exista o ya no sirva. Y lo que le queda pensar es en planificar lo que se dice el olvido, en aprender a desaprender, ¿sí? No es sencillo, no es fácil planificar el olvido, pero estar abierto y tener presente, ¿no?, a dejar de lado aquello que hoy conoce. Parte de si fuese, como si fuese parte de una analogía o de un famoso proverbio chino es, bueno, ¿cómo piensas hacer en llenar un vaso que ya tienes lleno? ¿Cuál creen que es la respuesta? Vaciarlo. ¿Cómo? Vaciarlo, ¿no sería? Vaciándolo previamente, exacto. La manera de llenar un vaso que ya está lleno es vaciándolo. No es fácil. Imagínense como personas, ¿no?, teniendo que dejar de lado un conocimiento que quizás hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, y que lo tenemos incorporado y demás, y decir, bueno, esto que de alguna manera aprendimos y con lo que ya nos sentimos cómodos, no nos sirve, hay que dejarlo de lado y hay que volver a aprenderlo. Un ejemplo quizás de esta cuestión tiene que ver con aquella generación que nació de manera previa a la computadora, que a lo sumo sabía mecanografiar en máquinas de escribir, ¿no? Ni hablar de aquellos que tienen hoy 20 años y que están escuchando, teniendo que decir, bueno, pero escúchame, ¿cómo es esto de un monitor y que tengo que abrir esta ventanita y el clic derecho y el clic izquierdo? Y, ¿no? Todo eso implicó un aprendizaje, de dejar de lado algo que tenía internalizado, que era quizás hacer papel, lapicera, liquid paper, para dejar de lado todo eso y empezar a familiarizarse con un teclado, con un mouse. ¿Qué es mouse? El ratón, antes se decía de manera hasta graciosa, ¿qué es el ratón? Dame el ratón, ¿no? Y periférico de entrada y periférico de salida, ni hablar de que íbamos a estar hablando como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Todo eso implicó un proceso, bueno, de desaprender para aprender algo nuevo. Lo internalizamos, algunos de manera más rápida que otras, algunos todavía están en proceso de. Pero la vida de alguna manera es eso, y pareciera que la vida va encaminada a que esos procesos sean cada vez más rápidos y que las personas tengamos que aprenderlo, inclusive por demanda / presión, de una manera más acelerada. Las organizaciones del mañana, en donde los contextos parecieran que son cada vez cambiantes y con cambios más rotundos, abruptos y veloces, bueno, a aprender, incluyendo dentro de eso a las personas, por supuesto, las organizaciones no son más que también relaciones entre las personas, a planificar y a pensar en el olvido para aprender nuevamente
una nueva situación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Luego el resto quedará para Spielberg, George Lucas, Elon Musk, ¿m? Y compañía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, por último, no quiero dejar de lado el hecho de que el capítulo habla de ética y de responsabilidad social. Algo ya hemos conversado, creo, un poquito, muy poco, respecto de este tema. ¿A qué apunta esto? Quizás alguien me puede ayudar antes de que hable. Hoy me olvidé de traerme la botella y ya tengo la voz seca y sin fuerza. ¿Alguien sabe? ¿Alguien imagina a qué apunta esto de ética y responsabilidad social? A la forma de manejarse dentro de la organización con respecto a la organización informal, o sea, cómo manejarse dentro de la estructura de una forma moral, o sea, teniendo los mismos objetivos que tiene la organización, de tratar de cumplir los objetivos de la mejor manera, aumentar la productividad, eso, o sea, Bien, estamos de acuerdo. Ahí principalmente me quedo con el aporte de la cuestión de la moral, ¿no? Y pensando quizás en moral, un poco como lo habíamos conversado, la moral entendiéndola como una construcción, ¿sí? La moral como costumbres y una construcción social compartida de valores, de creencias y demás, que utilizamos luego como parámetro para, llamémosle, juzgar, evaluar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? es lo que hablábamos de los castigos de los mismos compañeros, si uno se corre de la línea por donde tiene que ir o no. Bien, O sea, y moral con ética tienen mucho que ver. El comportamiento ético es el comportamiento que se ajusta de alguna manera a esa construcción, a esa construcción compartida de creencias, valores, actitudes y demás. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿a qué apunta? Apunta al hecho de que ya se entiende, no solo desde la administración, no hay que ser, me parece acá, licenciados en administración y profesos conocedores de administración y mucho menos de organizaciones, de darnos cuenta de que como sociedades, la Argentina, ¿no? Y muchas otras sociedades del mundo, de que le reclaman a las distintas organizaciones de cualquier pedigre, es decir, con fines de lucro, sin fines de lucro, públicas, privadas, grandes o chiquitas, a las organizaciones que su comportar y que su vínculo con la sociedad con la que se rodea, vincula y demás, sea en el sentido ético y también responsable, ¿sí? Y que sea en ese vínculo socialmente responsable, es decir, que empiece a tener lo que la sociedad le demanda desde lo social, en el orden de, luego, por ejemplo, ambiental, ¿sí? Económico, Digamos cultural, desde una perspectiva externa, desde la perspectiva, ya no interna, no, en el ambos. A ver, esa es una en buena ambos. pregunta. ¿Ustedes se imaginan una organización que para con lo interno es ética y responsable y para con lo externo no? Esto es como si yo les dijese, bueno, miren, pasa en lo familiar, pero no debiera ser. Yo con mi familia me porto de una manera y cuando salgo a la calle soy de otra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende un poco la paradoja? Yo lo que creo y a lo que apunta es que si una organización se comporta desde lo interno de manera responsable y ética, lo es también para con el afuera. Porque la organización, de nuevo, no es un sistema estanco, no vinculado con su medio ambiente. Al contrario, es un sistema social
abierto, digamos, permeable y a lo medioambiental, ¿no? Tiene un vínculo con su medio Y se ambiente. relaciona con el medio. Recordemos a la cultura como esa frontera, ¿no? Como a ese límite entre lo que la organización es y lo que el medio ambiente es. ¿Está? Entonces, la organización debiera ser en lo interno y desde lo interno para lo ambiental, ética y responsablemente social. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? No me imagino una organización que tiene una fuerte ética y compromiso con lo moral, es decir, con lo que ha construido desde lo social, que se escinde, que se desentiende luego de su medio ambiente, ¿no? Si tenemos personas que construyeron, por ejemplo, el respeto mutuo en el orden organizacional, se entiende que esa va a ser una organización que va a ponderar ese valor y lo va a impregnar y lo va la palabra es expedir, digamos, como que lo va a emanar luego hacia lo social, ¿se entiende? ¿No? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, hay una demanda desde lo social del compromiso de muchas organizaciones, hacia muchas organizaciones, perdonen, de que el comportar de las organizaciones es ya un mandato que debe ser ético. Es decir, que si no lo es, van a haber demandas sociales desde el orden de lo social, no, va a haber un juez, de que esa organización se tiene que comportar de manera ética y que tiene que tener un producido social, no solamente dando empleo, sino también generando conductas éticas, generando aspectos culturales de buenos valores, no contaminando, generando un producido social de actos de beneficencia, vínculos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Hechos que antes quizás no se le demandaban, porque no eran demandas del orden de lo social. Y las organizaciones lo presentan a ello como a ver la palabra, como un producto con el que están obligados, ¿sí? Obligados desde el ámbito de lo social y también obligados desde el aspecto inclusive ético. ¿Por qué? Porque ya la organización lo incorpora como algo a lo que deben responder, como algo, ¿no?, construido en el orden de lo común y adoptado como un valor, el respeto a las cuestiones éticas y el respeto hacia el orden social, ¿sí? Al ser responsables con el medio ambiente social común, con la cultura de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Es lo que se conoce en el management o en el ámbito de la administración como RSE, responsabilidad social empresaria, ¿sí? Y en los comportamientos éticos. Cualquiera que quiera buscar información sobre esto, tienen, por ejemplo, a un gran embajador argentino que es yo les diría, un prócer en materia de responsabilidad social empresaria y ética, que es Bernardo Klicksberg, ¿sí? Es un argentino que es, yo les diría, un prócer en esta materia, en el mundo de la responsabilidad social empresaria y ética en el orden mundial, ¿sí? Ha sido o es reconocido en el orden mundial, la ONU, bueno, y ha sido invitado por infinidades de organizaciones del orden mundial para hablar sobre esta temática, la temática de la ética y la responsabilidad social empresaria. Cualquiera que googlee sobre esto va a entender. Es más, es política de muchas organizaciones. Si ustedes googlean en una empresa, en una organización, políticas de responsabilidad social, están dentro de sus programas y dentro de sus políticas, e inclusive como parte de su misión y su visión, ¿no? El ser responsables en el orden de lo social, en el orden de lo empresarial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso como una demanda cada vez más fuerte para con las organizaciones, comportamientos éticos y responsabilidad social empresaria, ¿sí? ¿Se entendió la idea?
¿Puede repetir, profesor, el autor? El autor, el referente en materia de ética y responsabilidad social empresaria RCE es Bernardo con K, Klicksberg. Bernardo, cuando pongan Bernardo K-L-I, Klicksberg, ya les va a aparecer. Ahí lo copié en el chat, profe, el nombre. Ah, ok, buenísimo. ¿Ya lo encontraron? ¿Lo googlearon? Grande, Martín. Muy bien. Sí, sí. Él es un verdadero referente. Es como si yo le dijese en administración Peter Drucker, uno de los próceres de la administración. Bueno, Bernardo Klicksberg, la verdad es un orgullo por sobre todas las cosas, porque bueno, inclusive debe estar, no sé con cuánta asiduidad, digamos, cuán asiduo es a dar cátedras, pero es un ex UBA, es docente de UBA. Yo calculo que inclusive si lo empiezan a seguir, es un tema que interesa mucho. Es más, hay departamentos dentro de las estructuras organizacionales o digamos orientadas a que en la organización esto sea parte de las prácticas y de la cultura de una organización, por lo tanto destinan recursos humanos a esto. Lo pueden seguir, me imagino con esto de la virtualidad debe ser una persona a la cual de manera mucho más sencilla escucharla. Hay videos de él por todos lados, yo he visto cosas de él en el canal Encuentro, en fin, infinidad de material en este tema de responsabilidad social empresaria que hace ya unos años, empezó muy de a poco como un tema novedoso y en donde muchas organizaciones ya prácticamente es un mandato para no sentirse disociadas de el mundo organizacional. Ya les diría, es prácticamente un mandato dentro de la gran mayoría de las organizaciones, ética y responsabilidad social empresaria. ¿Sí? Bueno, estimados, con esto la verdad es que yo creo que está terminado el capítulo e inclusive, bueno, la bibliografía obligatoria de la materia. ¿Cuál es mi mensaje final para la materia? Ya quedan justo pocos minutos. Creo que está todo por descubrirse. Creo que estamos siendo protagonistas de un nuevo fenómeno que nos dedicamos nosotros a estudiar, que son las organizaciones, y que va a ser vital dentro de ese proceso las personas. ¿Sí? Y lo digo en todos los sentidos, porque las organizaciones hoy son tecnología, son todos los temas que hemos hablado, pero por sobre todas las cosas son personas. Y las personas estamos viviendo hechos que, sin darle el acento, llamémosle, de terror o de preocupación, las personas estamos desde la humanidad experimentando nuevos procesos que están tratando de explicar muchas disciplinas del conocimiento humano que están abocadas al aspecto del sujeto, de la persona, psicología, sociología, medicina y demás, de respuestas o de conductas que está teniendo el ser humano en esto de la virtualidad, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con distintas patologías inclusive, patologías nuevas o patologías que ya se conocían y están siendo potenciadas en personas de todas las edades, ¿sí? En personas de todas las edades, buenas y no tan buenas, que implicarán nuevos desafíos, por supuesto, de nuevo, para la medicina, para la sociología, para la filosofía, para la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese nuevo contexto, en esa nueva humanidad que se está experimentando, que estamos viviendo, donde nosotros somos los que lo estamos experimentando, no me cabe ninguna duda, la administración va a tener mucho que ver, porque va a tener que gestionar esas nuevas conductas, esas nuevas patologías que en muchos casos se están exacerbando y esa nueva humanidad que estamos construyendo. Por lo tanto, ¿cómo construimos nuevas organizaciones orientadas a mantenerse creativas, innovadoras y que den respuestas a esa nueva humanidad que estamos experimentando? Estamos todos por descubrir, hay que mantenerse atentos. No piensen que porque se termina administración está todo dicho. No piensen porque el día de mañana se reciban está todo dicho.
Esto es una construcción del día a día, es un proceso de nunca terminar y es un proceso donde en el día a día somos nuevamente más y más ignorantes. Así que los invito a fortalecer y a hacerse de alguna manera más asiduos a la lectura, mantenerse vigente, con los oídos bien abiertos, positivos, y a no aflojar, como dice mi viejo, ni un tranco de pulga. Hemos cumplido prácticamente una etapa, un proceso, a no pensar que eso se termina, a no aflojar, estamos muy, muy cerquita, ¿sí? Somos poco hoy, mucho menos de lo que empezamos, pero bueno, a no perder la poca fuerza que nos queda, ¿sí? Les agradezco personalmente y seguro en nombre de Nacho a ustedes la paciencia, la buena onda, la garra que le pusieron para escuchar a este humilde servidor de ustedes estos minutos que hemos tenido a lo largo de la materia y bueno, a disposición en el tiempo que nos queda como profesor y alumnos a evacuar cualquier tipo de duda, ¿sí? Ya lo saben, a través del portal. La clase que viene vamos a hacer un repaso, así que si ahí tienen algunas dudas, anótenselas para que las podamos conversar la próxima clase previa al examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de que se corte? ¿No? ¿Estamos bien? No. Bueno. Muchas gracias, profe, por Al todo. contrario. Y bueno, esperamos verlo en unas próximas cruzadas. No sé si a futuro hay materias en que podamos coincidir. Ojalá. Aparentemente estamos orientados a que en algún momento con cierta, digamos, quizás en un parcial, porque pareciera que vamos a recuperar la presencialidad de a poco, quizás quien les dice en un parcial, en un final nos veamos, ¿sí? Es muy posible que ustedes me reconozcan a ustedes, no duden en acercarse y saludar, no hay problema con eso. Profe, entonces esta es la Gracias. última clase. La última clase en cuanto a bibliografía obligatoria, la próxima es repaso. Ah, ok. ¿Bien? Bueno, un verdadero placer, que sigan muy bien, que tengan una buena noche. Hasta la próxima y a igualmente, disposición. profe. Chau, estimados. Gracias. Chao, profe. Chao, Chau, chao. chau. Chau.